Gracias a la Corporación López Valencia por esta nueva oportunidad de dirigirme a ustedes. El día de hoy vamos a hablar acerca de la impunidad administrativa como tal. Y para hacer este análisis y para hacer estos comentarios en este seminario, vamos a realizar expresiones y vamos a analizar los procedimientos en cuanto a lo administrativo y también a lo judicial, ¿no?, en materia penal. ¿Por qué nosotros analizamos este tema? ¿De dónde viene este tema y para qué? ¿Y cuál es la finalidad? Obviamente, pues no. Hace aproximadamente unos 5 meses escribí en el diario El Expreso qué podemos hacer para eliminar el andamiaje jurídico creado por el anterior gobierno con la finalidad de dar más seguridad jurídica, porque el fin de todo procedimiento en cada país, en especial en Ecuador, es darle la seguridad jurídica en los ámbitos administrativos y judiciales. Como para garantizarle al ciudadano, al empresario, al emprendedor, políticas claras en las que puedan desenvolverse dentro del ejercicio de sus actividades cotidianas, ¿no? Para eso, pues, cuando hablamos de impunidad, estamos hablando de que versa sobre algo injusto. Y si versa sobre algo injusto, obviamente estamos frente a un acto que puede considerarse imprudente, ilegal, ilegítimo de parte de la administración pública. En ese sentido, pues, la impunidad administrativa como tal, podemos verlos, por ejemplo, ¿sí?, en primer lugar, en el derecho de petición, ¿sí? Si muy bien cuando existía la derogada Ley de Modernización del Estado, en su artículo 28, la Ley de Modernización del Estado establecía mecanismos para proteger la seguridad jurídica del ciudadano, establecía que las personas tienen derechos a dirigir quejas individuales o colectivas y a recibir de forma motivada dentro de los 15 días de planteado requerimiento sin objeción alguna. Si es que transcurrían los 15 días y el funcionario público no contestaba el oficio, requerimiento o queja del administrado, como son los ciudadanos en general, el funcionario podría ser destituido como tal. Entonces ahí vemos una forma coercible, ¿sí?, de una u otra manera, que en la Ley de Modernización del Estado establecía una sanción administrativa contra el funcionario que no contestaba un escrito o no resolvía el problema del administrado. En ese sentido, en ese ámbito, podemos manifestar que la Ley de Modernización del Estado es una herramienta de una u otra forma que garantizaba los derechos de los administrados y consecuentemente sancionaba justamente a la administración pública que no realizaba correctamente su trabajo. En ese sentido, pues, vemos de que, por ejemplo, en el Código Orgánico Administrativo, si muy bien se incluyó únicamente y cambió la figura, si antes la administración pública lo obligaban a que pueda en el plazo de 15 días contestarlo, en el Código Orgánico Administrativo cambiaron la figura, ya no de 15 sino de 30 días para que puedan contestar. Es decir, lo vimos más flexible ahora el Código Orgánico Administrativo, y no hay una forma de presionar, una forma de que el funcionario público en 15 días puede emitir un informe, porque 15 días es un tiempo racional para efectos de que un ciudadano pueda tener un trámite, un requerimiento, un recurso. Pero ahora, con la entrada en vigor del Código Orgánico Administrativo, se ha aumentado a 30 días. Ahora bien, entonces vemos desde ese punto de vista en el derecho de petición como tal, hay un retroceso en cuanto a la sanción del funcionario público. Entonces ustedes me van a decir, ¿por qué? ¿Por qué hay un retroceso? Porque de una u otra forma, ¿sí?, el Estado como tal debe de tomar acciones, debe de tomar algún tipo de procedimientos para que los actos administrativos no queden en impunidad, ¿no?, y darle de una u otra manera esas garantías al ciudadano para que sus trámites sean atendidos oportunamente. Ahora bien, vemos con mucha preocupación que en el Código Orgánico Administrativo no se incluya la destitución al funcionario, ¿sí?, en el cual no contesta, no
motiva su resolución. Sin embargo, se ha excluido este tema, en lo cual puede ayudar a que el día de mañana los trámites administrativos queden en impunidad, ¿sí? Y eso nos preocupa a los profesionales del derecho, porque no existe un mecanismo con la derogación del Código de la Ley de Modernización del Estado. No existe un mecanismo en el Código Administrativo que nos garantice a los ciudadanos de que un funcionario público nos pueda resolver de forma oportuna nuestros requerimientos como tal. Eso vemos en el derecho administrativo, vemos en el derecho de petición, y vemos que esta impunidad pues puede seguir si es que no se realiza una reforma del Código Orgánico Administrativo, que a pesar que entró en vigencia recientemente, debe existir una normativa en la cual se establezcan sanciones drásticas para el funcionario público que deniegue la administración a los ciudadanos en general, y obviamente pues los administrados en el ejercicio de sus acciones. Ahora bien, vemos también con mucha preocupación, y por eso nosotros hemos planteado el tema de la impunidad administrativa también en el ejercicio coactivo, ¿sí? Y esto más que nada me genera mucha preocupación, y no solo a mí, sino a varios profesionales del derecho, ¿sí? Cuando hablamos la violación al artículo 76 de la Constitución de la República, el derecho al debido proceso como tal, ¿sí? Se ha vuelto de una forma vergonzosa en el país, que esta violación ha sido reiteradamente impuesta por parte de la administración pública, a quien tiene, entre comillas, el ejercicio de potestad jurisdiccional coactiva, la potestad administrativa coactiva para realizar las recaudaciones, ya sean tributarias o recaudaciones en las administraciones públicas. Y ante eso, ¿por qué me menciono que existe una violación al debido proceso? ¿Sí? La mayor parte de clientes que han venido aquí a mi oficina a pedir de mis servicios en el procedimiento coactivo, ellos no se han enterado, ¿sí?, por medio de notificaciones o citaciones por la prensa, de que existe un procedimiento, un juicio contra ellos. En la práctica, en su 90% de las personas que me han consultado por los juicios coactivos que han seguido diferentes entidades públicas, la mayor parte de las personas se han dado cuenta cuando le han debitado o le han retenido, de sus cuentas judicialmente. Al acudir al banco solicita de qué pasa y dice: no, usted tiene un juicio coactivo abierto en tal entidad pública. Entonces ahí el ciudadano recién toma asunto y va al IES a ver qué ha pasado, a CNT, etcétera, a las entidades públicas, y resulta que las entidades públicas sí, efectivamente usted tiene un juicio coactivo, pero resulta que los funcionarios dicen, el ciudadano dice: no, pero yo ya pagué. No, a nosotros no nos consta en el sistema, ustedes le generaron un título de crédito y consecuentemente le generamos un auto de pago, y en vista de que no tenemos contestación al auto de pago, iniciamos un proceso de ejecución forzosa, y en ese sentido hemos solicitado a usted las retenciones y embargos de sus cuentas, bienes que hubiera tener, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ante esa arbitrariedad de que en la práctica no se respeta la citación, no se cumple con la debida citación, y no se cumple con dar el derecho a la defensa a las personas para que puedan replicar o alegar las cosas que se digan contra sí. Esto viola obviamente no solo el artículo 76 de la Constitución de la República, sino el artículo 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, porque no le dan la oportunidad que se pueda defender ante un juicio coactivo, cuando nosotros hemos contestado, hemos evidenciado que hay juicios coactivos, obviamente, de que son juicios que son totalmente ilegales. A veces los clientes ya han pagado la totalidad de la deuda, ¿sí? Esto más sucede cuando hay entidades que obviamente subcontratan o contratan servicios externos para realizar juicios coactivos, y ahí es donde no hay los cruces de cuentas entre lo uno y lo otro. Resulta que el cliente ya pagó, pero sin embargo le retienen injustamente valores en sus cuentas, le retienen los vehículos, prohíben de enajenar sus bienes, etc.
Entonces vemos que esta impunidad administrativa también es latente en el Ecuador. Los juicios coactivos deben ser regulados y normados como un juicio normal, como un juicio en el cual se debe de garantizar el derecho a la defensa de las personas a contradecir cualquier situación que se realice en su contra. ¿Sí? Esta es una de los ejemplos que pongo. Por ejemplo, hay personas que nunca han contratado con las entidades públicas y como es notorio público y como fue expuesto en la televisión, hay muchas personas que le han suplantado las identidades y han ido a CNT a sacar teléfonos celulares, líneas telefónicas, etcétera, etcétera. Pero resulta que ellos jamás firmaron una solicitud de contratación, un contrato de prestación de servicios, y resulta que les llenan en la hoja de datos, en el sistema de datos de las instituciones públicas como deudores, y al momento de que inician los juicios coactivos y no se respeta el derecho a la defensa de las señoras para que le citen, para que ellos contesten el auto de pago como tal, al no permitirle eso al ciudadano, se genera obviamente una impunidad. Y obviamente impunidad, ¿por qué? Porque el ciudadano lo que hace es de ir y tratar de cancelar o solicitar la nulidad del proceso, ¿sí? Porque recuerden ustedes de que cuando estamos hablando de un procedimiento coactivo tenemos pocos días para poder presentar excepciones a la coactiva, y esos que erróneamente los jueces que se catalogan entre comillas jueces de coactiva, estos señores recaudadores se lavan las manos al momento que el cliente dice no, este título es falso, este título yo pagué la deuda, no tengo deuda. Entonces es donde se lavan las manos, ¿no? Ya cuando tienen embargado, cuando tienen retenido cuentas, cuando tienen prohibición de enajenar bienes, etcétera, etcétera, se dan cuenta de que el ciudadano como tal no tuvo deuda, de que fue falsa la deuda como tal, y resulta que lo tienen en central de riesgo, genera un poco de perjuicios. Y la pregunta que nos hacemos nosotros de hoy en día, de todos esos casos que nacen a nivel y a diario se ven, ¿en qué quedan? Cientos de casos van a la Defensoría del Pueblo por derechos a los consumidores y se han quedado ahí. Pocos casos han salido y han tenido que responder. Y la pregunta es, ¿la administración pública cumple, paga, indemniza, repara los daños a las víctimas, producto por la violación al debido proceso, producto por la violación a estas circunstancias que son objetos de falsedades, al momento de que ellos puedan realizar sus trámites, o que alguien suplante su identidad y que genere como acreedor del Estado, el Estado acreedor de las personas, y que las personas sean deudoras del Estado como tal? No es justo. Entonces nos preguntamos, ¿qué pasa en la práctica? Si una persona le suplanta la identidad y le generan esto, ¿qué pasa si una persona le genera un título de crédito falso para ejecutar la coactiva? ¿Qué pasa si la persona ya pagó la deuda y la retienen en las cuentas en los bancos? No le levantan las medidas precautelatorias. ¿Qué pasa? Pues no pasa absolutamente nada, porque se ha creado un mecanismo de protección al funcionario público y no un mecanismo de obligación del funcionario público. Y en ese sentido, al no haber un mecanismo de obligación del funcionario público o un mecanismo coercivo del funcionario público, el funcionario público hace lo que le da la gana y simple y llanamente a veces se vuelve mecánico y dice no, en el sistema no está, y a veces no agilita la forma de buscar solucionar los problemas al ciudadano, al administrado como tal. En ese sentido podemos identificar de que los procedimientos coactivos son muy injustos, ¿sí? Son ilegales e inconstitucionales y violan obviamente derechos fundamentales, ¿no? Cuando hablamos de derechos fundamentales, obviamente pues Robert Alexis establecía que para ver derechos fundamentales tienen que cumplir 3 requisitos: de que esté prescrito la norma, de que los derechos no sean negociables y que los derechos como tal sean de la persona y estén expuestos con total claridad a la norma. Entonces, obviamente, y que sean universales. Estos requisitos como tal, vemos que el derecho al debido proceso es un derecho fundamental, y la impunidad administrativa que enfocamos a la coactiva, a los procedimientos coactivos como tal,
es muy preocupante en el país. Es muy preocupante en razón de que no se ha tomado un mecanismo de protección a los ciudadanos frente a un juicio coactivo. Entonces hay muchas personas, muchos juristas, hay diversos criterios al respecto, ¿no? Dicen que si estamos hablando de un juicio coactivo, que es algo a favor del Estado, y que dice que versa sobre un título de crédito que es a favor del Estado, y que ese título de crédito ya está pues respaldado con asientos contables, etcétera, etcétera, y que le dan al Estado como acreedor, y que el juicio coactivo beneficia a la caja fiscal, y que la caja fiscal obviamente tiene que precautelar los salarios de los funcionarios públicos y así sucesivamente. Eso es una falacia que se ha creado en los últimos tiempos, ya que el debido proceso debe de garantizarse de forma integral. Entonces, en ese sentido, pues la recomendación sería que los juicios coactivos se lleven en la vía ejecutiva, ¿sí? Que se incluya en una reforma al Código General de Procesos y lo incluyan en un procedimiento judicial, y quitarle esta potestad a los recaudadores que los hacen vestir de jueces con la finalidad de que se respete a las personas el derecho a la defensa, y así pues que le den un tiempo prudencial para pagar sus deudas, presente excepciones cuando son injustas y obviamente y no se respete el derecho al debido proceso.